El día domingo se titula Los sabios resplandecerán, como Moisés en el Sinaí. Cuando él bajó del Sinaí con las 2 tablas de piedra, el rostro de Moisés era diferente, porque había tenido un encuentro personal con su Dios. A pesar de que los hombres veían en la montaña del Sinaí rayos y nubes oscuras, mientras Moisés tenía ese encuentro, cuando Moisés bajó, demostró esa luz ante las personas de Israel. Jesús también lo tuvo así, ¿no? Cuando fue la famosa transfiguración y se encontró con Moisés y Elías, Jesús tenía una vestimenta blanca como nunca antes y un rostro completamente iluminado. Pedro, Santiago y Juan pudieron contemplar esa escena, ¿no? Y curioso que la promesa es que los justos que obedezcan a Dios en algún momento tendrán la misma experiencia que Moisés en el Sinaí. Tendrán la misma experiencia que Jesús junto con Pedro, Santiago y Juan en esa escena de la transfiguración. Que Dios nos ayude para poder ser esos sabios que resplandecerán en el futuro. Ahora, la pregunta dice, describa la prueba y el triunfo revelados al final de la última visión de Daniel. ¿Qué pasó? Daniel 11, como expliqué en la introducción de esta semana de lección, termina mencionando lo siguiente. Daniel capítulo 11 nos muestra pues una historia muy compleja de explicar, porque empieza a desenvolver la historia desde Grecia, Roma, y después de Roma va para Cleopatra, y después va metiéndose con otros temas y otros personajes, y es muy extenso Daniel 11. Son 45 versículos. Y un dato interesante de Daniel 11 es que a partir del versículo 40 al 45 no tenemos un cumplimiento histórico de estos versículos. El 39 tiene, y todos los anteriores también, pero el 40 al 45 no tiene. Entonces como que muchos adventistas, incluso de nuestra iglesia, reformadores, están intentando buscar dónde entra esta profecía de Daniel 11, 40 y 45, porque es algo que se va a cumplir en nuestra época. ¿Cómo, cuándo, dónde? Pues solamente Dios nos ayudará a poder entenderlo. ¿Qué pasa? El versículo 45, que es el último verso del capítulo 11, nos dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí nos habla de un rey que plantará sus tiendas en el monte santo y de ahí terminará y no tendrá quien le ayude. ¿Ok? Entonces, así termina el capítulo 11. Y el capítulo 12, que es el que vamos a estudiar durante esta semana, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que este rey llegue al monte santo y establezca sus tiendas y sea destruido. Muchas personas piensan que la interpretación de esos versículos de 40 a 45 de Daniel 11 tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Curioso que Israel es una tierra desierta que está llena de escombros, de destrucciones que ha tenido Jerusalén durante muchos años. Nunca ha habido una nación tan atacada como Israel. Se dice que ha sido reconstruida la ciudad en diferentes partes 11 veces, imagínense. Entonces, si quieres ir a Israel, tienes que llevar una retroexcavadora para quitar toda la tierra y toda la destrucción para poder ver lo que Jesús pisó realmente. Israel no tiene nada bonito en el sentido de que no es una tierra que produzca. 60% del territorio de Israel es desierto, imagínense. Pero es una tierra tan atacada porque ahí tenemos la muestra de lo que fue en la época el pueblo de Dios. Entonces, curioso que Daniel 11 termina diciendo que en el Monte Santo se pueden desenvolver estas situaciones, ¿no? La profecía. Entonces, muchas personas están en ojo en lo que está aconteciendo con Irán, con Israel, con Palestina, y cómo es que esto puede preparar la profecía para el cumplimiento de aquí, ¿no? Pero curioso, ¿por qué? Porque al momento que se cumpla este episodio de Daniel 11, dice, y después de esto, se levantará Miguel. En el tiempo en el que se cumple la profecía de Daniel 11, 40-45, se levanta Miguel. Vamos a empezar por partes. ¿Quién es Miguel? De acuerdo a la Biblia. Porque dice que se levanta Miguel. Vamos a empezar desde ¿por qué se levanta Miguel? ¿Ok? ¿Qué significa que se levante Miguel? Y me gustaría leer con ustedes el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11, versículo 3 en adelante. Dice así:
2 en adelante. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. El término levantar en el capítulo 11 se refiere a un rey que se posiciona, que toma el trono, que ya está en la cúspide más alta de la corona. Entonces, cuando ocupamos la palabra se levantará, se refiere a una persona que se va a colocar en un puesto importante. Ahora, vamos a traducir Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Entonces, se colocará en el trono, se colocará en un puesto sumamente importante el personaje que encontramos aquí que se llama Miguel. La pregunta del millón es, ahora, ¿quién es Miguel? Vamos a leer que Miguel tiene una característica especial, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Ok. Tenemos un príncipe que está del lado de los hijos del pueblo, que en este sentido es Israel. Ok. Es un príncipe. Vamos ahora a otro versículo más que nos habla otra pista más sobre quién es este hombre llamado Miguel. Vamos ahora a leer Judas capítulo 1, versículo 9. Nos dice lo siguiente. Judas 1:9 dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contienda con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Recordemos que Moisés murió y Judas nos da una referencia de que en el momento en que murió Moisés hubo una disputa entre Miguel, que dice aquí es el arcángel Miguel, y el diablo, ¿ok? Por el cuerpo de Moisés. El espíritu de profecía complementa muy bien ese conocimiento y dice que pues Jesús bajó a resucitar a Moisés, y cuando él bajó a resucitar a Moisés, el diablo apareció y le dijo no, porque él pecó. Él le pegó a la roca que tú dijiste que no tenía que pegarle. Y él cometió un error, por eso murió, por eso no entró a la tierra prometida, porque cometió el error. Y Jesús no peleó con él, solamente le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, aquí encontramos que el arcángel Miguel contiende a favor del ser humano. Aquí ya tiene un título más, ya no es Miguel solamente, es arcángel Miguel. Ahora, la palabra arcángel significa jefe de los ángeles. Entonces, cuando dice que es el príncipe de tu pueblo, no solamente es del pueblo de Dios, sino incluso el príncipe de los ángeles, el líder de los ángeles. Ahora, arcángel significa príncipe de los ángeles. Miguel significa quien es como Dios o quien es igual a Dios. Por eso nosotros entendemos que el término Miguel se aplica directamente a Jesús, al Hijo de Dios, el representante de la hueste angelical. Él es la persona que se levantará, que establecerá su trono, según Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a decir otras referencias. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice así. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Recordemos que cuando Satanás pecó por primera vez en el cielo e hizo su rebelión, hubo una guerra en el cielo. Jesús con sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, y finalmente Satanás y sus ángeles fueron tirados del cielo. ¿Qué representa eso? Que aquel Miguel que menciona Apocalipsis 12:7 y Daniel 12:1 representa a Jesús. Y último versículo que podemos destacar es 1 de Tesalonicenses 4:16, que dice que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús vendrá por segunda vez, y en su segunda venida resucitará a los muertos en Cristo. Entonces, cuando hablamos que Daniel dice, se levantará Miguel, significa que Jesús establecerá su autoridad, establecerá su trono, establecerá una parte siguiente de su ministerio. Ahora, importante destacar que continúa diciendo el versículo 2 lo siguiente, de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ok, entonces ya tenemos aquí que Jesús se levanta, se establece como algo importante,
Y dice, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Este evento que tenemos en Daniel capítulo 12 es un evento completamente futuro. Rápidamente, eso es un estudio que podemos hacerlo en otra oportunidad, con más tiempo. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Nosotros como pueblo de Dios estamos esperando en el orden escatológico. La escatología significa el orden de los eventos finales. En este caso sería de la Biblia. En la escatología, en el orden de los eventos finales, nosotros estamos esperando la lluvia tardía. Estamos esperando el zarandeo. Un zarandeo que purifica la iglesia. Después viene la lluvia tardía. ¿Ok? Y en la lluvia tardía se predica a todo el mundo el evangelio que Dios nos entregó. Después de la lluvia tardía viene el cierre del tiempo de la gracia. ¿Ok? El cierre del tiempo de la gracia es cuando Jesús se levanta, cuando Miguel se levanta, terminó el juicio y ahora lo que hace, dice el Espíritu de Profecía, se cambia sus vestimentas sacerdotales de intercesor y se coloca ahora su vestimenta de juez. Ahora viene con esa vestimenta hacia el cielo en su segunda venida para poder dar a cada uno según lo que le corresponde. Entonces, cuando termina la lluvia tardía y se cierra el tiempo de gracia para el mundo entero, ¿qué significa eso? Que ya no hay más oportunidad de salvación porque ya escuchó el mundo entero la esperanza que era Jesús. El pueblo de Dios ya predicó en la lluvia tardía y la gente que aceptó, aceptó, la gente que no aceptó, no aceptó. Se termina el tiempo de oportunidad de salvación para el mundo y en ese momento Miguel se levanta y se cambia de vestiduras. Y en ese mismo momento, Patriarcas y Profetas 199 menciona que comienza el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob es el momento donde el pueblo de Dios es perseguido. Es el mismo periodo de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. Y el pueblo de Dios no sabe si está salvo, si no está salvo, qué es lo que va a pasar con su vida. Es todo ese proceso, ¿ok? Pero de una forma resumida, el levantarse, Miguel representa cuando Jesús termina de interceder por el ser humano y ahora está listo para venir a la tierra por segunda vez. Y el versículo 2 menciona que al momento de que viene, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para perdición perpetua. Ok, ahora nosotros sabemos que la Biblia menciona que habrá una resurrección prometida para los hijos de Dios, ¿no? Ya leímos, 1 Tesalonicenses 4:17 menciona que Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él resucita a los muertos en Cristo. ¿Ok? A toda la gente que murió, que fue fiel, los resucita y los lleva al cielo. Pero punto importante, en esa misma resurrección, cuando Él resucita todos los justos que existieron en toda la existencia humana, para llevarlos al cielo en su segunda venida, Daniel 12:2 presenta una resurrección bien interesante, que se llama la resurrección especial. Fíjense qué curioso. Daniel 12:2 nos dice este dato interesante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, que es el grupo que les comento, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿por qué Tesalonicenses menciona que en esta resurrección especial los muertos en Cristo son resucitados primero? Y Daniel 12:2 menciona que sí, unos son para vida eterna, pero otros son para confusión eterna. Esto nos lo explica mejor el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Fíjense qué curioso. Jesús viene por segunda vez, resucita a todos los justos existentes y los que le traspasaron también serán resucitados según Daniel 12:2. Los que hicieron lo malo, pero específicamente las personas que crucificaron a Jesús. A esto se le llama la resurrección parcial, donde los justos son resucitados y algunos impíos que crucificaron a Jesús, que estuvieron en contra del ministerio de Jesús, los acérrimos enemigos de la verdad, serán resucitados en este momento. Eso lo confirma Conflicto de los Siglos 695. Y ahí Pilatos, Herodes, personas que estuvieron en contra del ministerio de Jesús, Caifás, Anás,
que fueron parte fundamental del juicio de Jesús, resucitarán, y dice, los que lo traspasaron verán a Jesús en las nubes del cielo, y su presencia los destruirá. ¿Ok? En esa segunda venida, mientras que sus hijos serán llevados para el cielo, ¿no? Entonces, Daniel 12 comienza con este contexto interesante donde Jesús llega y vuelve por sus hijos, los resucita y los lleva para el cielo. Se levanta Miguel, ya no es más un intercesor, sino que ya es un rey que viene en las nubes para recoger a sus hijos. Ahora, pregunta B, ¿cómo se verán los sabios en contraste con los impíos en ese día? Daniel 12:3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces todos los justos, viendo a Jesús por segunda vez, resplandecerá su rostro. Dice el Espíritu de la profecía que Jesús dirá, bástate mi gracia. Y cuando dice bástate mi gracia, en ese momento el rostro de los justos se ilumina. Y dice ahí, como el resplandor del firmamento. Fíjense qué bonito término. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas. Queridos, eso es una promesa para nosotros. En aquel momento, nuestro rostro brillará. Y dos puntos importantes. Los entendidos y los que guiaron a muchos a la justicia. Es decir, los que estudiamos, los que procuramos aprender más de la verdad y los que intentamos enseñarla a las personas. Por eso nuestra misión es esa. Lo que estás estudiando hoy aquí conmigo, o en la iglesia, o con los hermanos, con el misionero, con el pastor, nuestra responsabilidad, o en tu casa, es llevar a las personas que te rodean. No solamente quedarnos con el conocimiento, sino llevarlo a las personas que lo necesitan. Y la promesa es, tu rostro se iluminará. Y Mateo capítulo 13 menciona que en contraste con los impíos prácticamente serán acabados por la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, solamente habrá dos tipos de personas. Aquellos que dirán, nuestro Dios lo hemos esperado y Él nos salvará. Y la gente que dirá, caed sobre nosotros montañas y escondednos la presencia de aquel que viene en las nubes. Y esto es la parte inicial de Daniel capítulo 12. Ahora, hermanos, me gustaría solamente mencionar que Daniel murió y es posible que en ese momento, en la segunda venida, Daniel sea resucitado. No es posible, está confirmado, es promesa. Ahora imagínate a Daniel recordando esa promesa que se le había hecho en Daniel capítulo 12, versículo 2. Ve a Jesús viniendo en los cielos. Ahora está viendo todo lo que pasó a su alrededor, todo el mundo, hasta dónde llegó la ciencia, la tecnología, todo, y cómo está destruido y acabado por la misma maldad del hombre y el pecado que ocasionó todo eso. Pero Daniel tiene un rostro iluminado. Y ahora no solamente ve todo lo que está a su alrededor, sino que ahora, con la misma fidelidad que sirvió a Nabucodonosor, a Darío, con esa fidelidad espera al rey que viene en las nubes de los cielos. Qué bonito será ese encuentro con Daniel y con todos los hijos de Dios que participarán en ese evento. Entonces, queridos, grande enseñanza nos deja este punto, porque el mundo puede recortar a los poderosos, pero Dios siempre tendrá a sus hijos fieles como el mayor tesoro que puede tener. Y les dará su recompensa eterna. Y eso es lo que nos muestra. La importancia de la fidelidad, la importancia del testimonio, la importancia de predicar. En algún momento nosotros participaremos de este evento. Ya sea que resucitemos o que estemos vivos en esas circunstancias. Dios quiera que nuestro rostro consiga iluminar nuestra esperanza en Jesús, así como Daniel lo pudo iluminar en la corte en Babilonia, en la corte con los medos y persas. Que Dios nos ayude para poder tener esta promesa en nuestro corazón y poder llevarla a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, y en algún momento poder experimentarla en nuestra vida. Que Dios nos ayude a poder participar de esta experiencia que será algo histórico e inolvidable en nuestros corazones.